Nos acompaña ahora el señor Carlos Guamanto Mesich y vamos a hablar con él sobre la masificación de Internet a nivel Latinoamérica. Buenas noches, bienvenido Carlos a Punto Económico. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que está pasando a nivel Latinoamérica? ¿La gente de otros países, digamos, países hermanos, está en carrera para hacer una masificación de Internet? Sí, absolutamente sí. Diríamos que hay un fenómeno global en el que consiste en que la banda ancha es cada vez más parte de nuestra vida cotidiana. Y la banda ancha significa una herramienta de desarrollo muy potente, así como en el ámbito físico hablamos de la importancia de carreteras para el desarrollo del país. Todos que estamos en el Perú deberíamos también irnos concientizando sobre la importancia de usar cada vez más la tecnología de información y comunicaciones para competitividad de empresas, para productividad de personas, para un mejor servicio de gobierno, etcétera. Entonces hay una gran tendencia en una creciente adopción de la banda ancha en los países. ¿Y qué es lo que está sucediendo específicamente en algunos países como Brasil, por ejemplo? Sí, justamente. En realidad hay un tema reciente que podemos conversar en los próximos minutos, que es cómo Brasil ha tenido la iniciativa de utilizar una nueva banda de espectro radioeléctrico. Este es un término un poco extraño, pero que significa el uso de la atmósfera para la transmisión de banda ancha móvil. Entonces, lo que ocurre ahí es que la banda ancha fija, que es la que típicamente hemos ido conociendo, cada vez más viene siendo complementada por la banda ancha móvil, la que cada vez más conocemos en los smartphones. Pero estamos en este momento pasando en Sudamérica, de 3G a 4G, que para fines prácticos significa cada vez una velocidad mucho mayor. De acuerdo. Sí, eso es lo que está ocurriendo. ¿Y esto cómo le impacta, por ejemplo, a Brasil? ¿Qué cosa va a generar en la población? ¿Qué ventaja va a generar en la población el hecho de pasar a un espectro radioeléctrico de esa dimensión? Sí, mira, es curioso, pero esta iniciativa de Brasil tiene como motivador el Mundial de Fútbol. Es decir, el año próximo va a ocurrir el Mundial de Fútbol. En Brasil todo tiene que ser lo más grande del mundo, etcétera. Entonces, como parte de eso, va a ser el primer Mundial 4G. Es decir, lo que les interesa es, dado que el volumen de negocio y actividad comercial, etcétera, y turística y demás, es enorme, entonces les interesa que el país esté muy cubierto en este ámbito de tecnología e información. Por ejemplo, los contenidos del Mundial serán seguramente transmitidos a través de los smartphones, pero eso es mucho más factible en 4G, en 3G, no solamente porque ver un partido de fútbol en un smartphone es más pesado que un aviso de 5 segundos, sino porque van a ser muchos millones de personas simultáneamente en Sao Paulo, Río de Janeiro, etcétera. Eso exige 4G. Entonces, Brasil trazó un plan, y esto no es medio en broma, pero también medio en serio, ¿no? De que dijeron, bueno, tenemos el Mundial, entonces tenemos que llenar el país de 4G. Entonces, esa 4G requiere un espacio, decíamos hace un momento, de lo que se llama espectro radioeléctrico, un espacio en el aire. Entonces, hay una serie de bandas de espectros seleccionadas para 4G. Actualmente hay 3 que son las más utilizadas: 700 MHz, 1,7 1700 MHz y 2500 o 2,5 GHz. Lo que ha tenido Brasil como iniciativa es buscar introducir una nueva banda adicional, precisamente para buscar que todo el país, Brasil, tenga 4G, y esa banda se llama 450 MHz. De acuerdo. Ahora, con respecto a ¿eso qué va a implicar? No solamente que exista banda ancha, sino además que se expanda los lugares en donde existe banda ancha en Brasil. O sea, que por ejemplo un pueblo alejado de las ciudades principales puedan tener también su 4G. ¿Eso es lo que te permite el espectro de 450 MHz? Sí, efectivamente. Esos números raros de 450 y demás, para fines prácticos los podemos entender de la siguiente manera. Mientras más alta sea la frecuencia, por ejemplo, 2500 MHz, sirve para zonas más densas, demográficamente hablando. Por ejemplo, una zona céntrica en una ciudad grande llena de edificios. ¿Por qué? Porque el alcance de la señal no es tan alta, pero sí es potente. En cambio, mientras más baja es la banda, por ejemplo, 700 MHz o 450 MHz, el alcance es mucho mayor. Por lo tanto, funciona muy bien en zonas de baja densidad demográfica, o sea, o más aún con edificaciones de pocos pisos. Típico caso de zona rural. Ok, ahora nos has traído un cuadro, vamos por favor a poner el cuadro para entender un poco. Entendemos perfectamente lo que está pasando en Brasil y probablemente el próximo año los brasileños gocen puede tener 4G en todo el país. ¿Cuándo nosotros como peruanos vamos a tener esa posibilidad? Sí, bueno, nosotros en el Perú ya el año próximo, a fines o para el año 2015, tendremos 4G formalmente, luego de la licitación que hubo hace unos pocos meses, que fueron adjudicadas a Entel y a Telefónica.
4G. Eso es en la banda de 1700. Ahí tenemos justamente las bandas. Sí, así es. Entonces tenemos una tabla donde mostramos cuál es la agenda pendiente 4G en el país. De acuerdo. Ustedes podrán notar que en la banda donde dice 1,7 y 2,1 MHz, también conocido como AWS, lo único que falta es que se dé la operación. Es decir, que ya la operación esté en marcha y que todos nosotros los usuarios podamos ir a una tienda a comprar un dispositivo que tenga acceso a 4G. ¿Y eso va a ser cuándo? ¿En el 2000? Eso es para el 2015. 15, de acuerdo. Sí. Luego tenemos el resto de bandas. Hay una banda que se llama la 700 MHz, que está hoy día en una etapa más temprana de desarrollo. Hace falta que se canalicen esa banda en pequeños pedazos para que el Estado defina entre cuántos reparte la capacidad de espectro disponible. Eso supuestamente estaría este año, de modo que el concurso de adjudicación sería el próximo y de ahí la disponibilidad para los usuarios sería para el año 2017. 17, sí. Okay. De allí hay una más que es la 2,5 GHz, que ahí está en una etapa un poco más menos avanzada. Hace falta atribuirla porque está un poco desordenada. Y por último, la 450 MHz, ahí hay que empezar desde cero porque es una iniciativa que ha empezado en Brasil y ahí debería esparcirse el resto de la región. Vale la pena muy rápidamente. ¿Por qué Brasil hace esto, no? Estamos habituados en Sudamérica a que el desarrollo tecnológico provenga de Europa, de Estados Unidos o de Asia. Brasil tiene un par de características importantes. Uno, tiene una población rural bastante grande y esa población llega a un nivel de 30 millones de personas. O sea, lo que es Perú en población, en Brasil es población rural y que es ideal para esta banda. Entonces, esa economía de escala le permite que sea no solo técnicamente viable, sino además económicamente viable. De acuerdo. Entonces, a partir de ahí, habría que ver cómo en el resto de Sudamérica se puede esparcir también banda ancha 4G sobre esta banda de 450 MHz. Eso quiere decir, moraleja, para terminar, la banda de 450 MHz es la banda que puede ayudarnos para tener 4G en zonas rurales. Así es, con el único detalle en Perú de que para variar lo tiene Telefónica. Ah, también lo tiene Telefónica. De acuerdo. Es un tema que hay que ver cómo resolverlo. Muchas gracias, Carlos, por explicarnos estos temas tan importantes y esperemos pues que el 2015 el 4G sea pues un bólido. Esperemos. Que vaya a alta velocidad. Que vaya realmente a alta velocidad. Eso amigos, ha sido todo por el día de hoy y volvemos con más.